No, mentira. Ahora vamos a presentar a Lucas Genetti, pero vamos a presentar a quien tengo acá. Tengo lista 322. Votemos una política obrera, gran polémica. Estuvimos hoy tratando de terminar de informarnos, pero justamente él va a poder explicarnos un poco mejor qué es lo que está pasando en la izquierda y el Partido Obrero y política obrera. Es Jorge Altamira. Un placer tenerte acá, Jorge. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Gracias por invitarme. Es importante hablar por la radio a los oyentes de acá de Pergamino. Jorge, estuve viendo entrevistas, estuve tratando de leer un poco. Uno siempre trata de reforzar alguna información. Primer cosa que me sorprendió fue, hablaste con un montón de medios en Pergamino, estuviste en Mar del Plata, hiciste un recorrido muy parecido, cosa que no vemos en otros candidatos. ¿Cómo hacemos los periodistas para saber qué nos proponen los candidatos si no recorren los medios de difusión y hacen esas especies de ruedas de prensa que son más recorrido que otra cosa? Así que eso como un primer punto para destacar. Además, con tu edad es mucho más desgastante hacer ese recorrido. ¿Sentís que te destaca eso la gente y el periodismo, de que seguís estando y charlando y debatiendo tus ideas? No, bueno, que sigo charlando y debatiendo mis ideas es obvio. Pero quiero decirte lo siguiente: ¿cómo se hace una campaña electoral? No entiendo. Si no vas a las peatonales, a la puerta de fábrica, a los barrios, y no habla con los medios, no sé. Alguien me hizo algún planteo parecido, pero con características distintas. El sábado le dije, yo estoy cumpliendo un procedimiento de una campaña electoral. Si me hacen una puerta de fábrica es porque quiero, en esta lucha política que es una campaña electoral, que los obreros voten como obreros a luchadores históricos de la clase obrera y no vayan a votar a Tolosa Paz o a Santilli, que son dos representantes obvios o indirectos de la clase dominante. Totalmente. Hoy, ¿qué dijo Tolosa Paz? Una cosa que me llamó mucho la atención. En el peronismo siempre se garchó. ¿Cómo? Hoy dijo Tolosa Paz que en el peronismo siempre se garchó. Eso literal, así. Bueno, era lo que yo te iba a decir, con otras palabras, porque dicen que bailar, disfrutar. La gente está cagando de hambre. Tiene viviendas imposibles, algunas se vienen abajo, ¿no es cierto? Y este es un lenguaje desprovisto. Te prometen la felicidad para 2022. Bueno, después de la lotería. Bueno, después de la lotería de fin de año. Ahí hay varias cosas para ir abordando. Una de las que vos remarcás es el acuerdo con el FMI, de que nadie habla de eso. Tanto Juntos como el Frente de Todos van zigzagueando el tema, porque como según lo que vos decís, después de las elecciones, todos juntos van a votar el acuerdo. Sí, el tema consiste, hay una cosa elemental. Yo utilizo un procedimiento muy sencillo. ¿El acuerdo es bueno o malo? ¿Cómo saberlo? Adivinen. Es muy fácil. No hay que darle ninguna información. Se vota después de las elecciones. Si fuera bueno, sería antes y se usaría para ganar votos. Es un acuerdo que como mínimo tiene el despido sin indemnización, la expansión del monotributismo, que en cierto modo, ¿en qué consiste? Que al despedirte sin indemnización, la misma relación de dependencia de hoy, eliminando los aportes patronales, ¿no es cierto? Eliminando los aportes para salud, vos seguís una fábrica, de palabras sos relación de dependencia, pero estás igual que un joven trabajador o una joven trabajadora que está repartiendo delivery por todos lados, que tiene que pagarse el accidente de trabajo, que tiene que pagarse el aporte por salud, el aporte por educación, y encima le cobran un impuesto. Bueno, Jorge, en eso, ¿crees que la pandemia vino a desenmascarar y a por ahí poner sobre la mesa que el sistema evidentemente no está funcionando? No, el sistema funcionó en la pandemia más que nunca. No, el capitalismo, espero que los oyentes no me interpreten mal, es maravilloso. La capacidad de apropiarse de cualquier esfera para obtener un beneficio es una locura. El otro día lo dije en C5N. ¿Por qué la bolsa de Nueva York creció como nunca en la historia en la pandemia? Verá,
Es decir, vivimos una desgracia y la bolsa de Nueva York sube. El sistema es bueno, ¿el tema es para quién? No, lo que me interesa es cómo se apropió de la pandemia. La pandemia limita el acceso de los obreros fábrica, unos porque, bueno, son un grupo de riesgo, otro por comodidad, otro por esto y lo otro. Entonces el Estado le da, como en el caso de la Unión Europea y Estados Unidos, 25 billones de dólares, que no hubieran ganado si los obreros iban a trabajar. Sí, en eso... Entonces, se apropió de la pandemia. Y esos recursos no fueron aplicados a ayudar al que tiene que hacer confinamiento, a expandir el sistema de salud pública, a resolver problemas de vivienda. Hoy en Estados Unidos vos tenés una crisis muy llamativa, que los diarios no la publican. Al igual que acá, el gobierno de Estados Unidos suspendió los desalojos por impago de alquileres en lo peor de la pandemia. Y ya venció. Hay una ola de desalojos que raja las paredes. La gente que alquiló porque no puede ser propietaria, lo sufre en forma absolutamente escandalosa. Entonces, la pandemia sirvió para redistribuir los ingresos en contra del trabajador y en favor del capitalista. ¿Y en Argentina? En Argentina igual. El gasto social fue ajustado como nadie desde Menem con Martín Guzmán, en pandemia. Pero si el gasto social es para que sostengamos la dificultad de la pandemia, retrocedió. ¿Y cómo fue financiada? El Banco Central le entregó plata al gobierno. ¿Pero dónde sacó la plata del Banco Central? Se la pidió a los bancos y les dio el ELIC por 40% de interés. Por lo tanto, el gasto le sirvió a los bancos hacer un negocio al 40% de interés. Como si tenés en cuenta que el dólar empezó a subir menos porque el gobierno lo tiene frenado, esa tasa de interés de 40% en pesos equivale a un dólar fenomenal, 20% en dólares. Vos no encontrás 20% en dólares en ningún lugar del mundo. Extraordinario negociado. O emisión de bonos en el mercado local, ajustado por inflación, ajustado por dólar, 40% de interés, de todo lo gusto. Nunca han lucrado tanto los fondos financieros como en pandemia. Entonces, el capitalismo convierte en mercancía el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. ¿Te das cuenta? Y esto no lo dice nadie, porque este es un juicio definitivo sobre la sociedad capitalista. ¿En qué sentido? Cuando una organización social determinada entra en conflicto con dos elementos de la vida humana, que es la vida misma y la salud, está knockout. Está completamente knockout. Y es lo que está pasando. Y es lo que está pasando, y esto es lo que se va a profundizar. En cambio, te tiran la onda de que dijiste de garchar, te tiran la onda de esto y todo lo demás, y entonces aparece un grupo de perfectos pelotudos dirigiendo un país, haciendo fiestitas en el confinamiento, vacunatorio VIP, el otro que se va porque de la FIFA se va, no sé, a Suiza, sí, o lo que fuere. Vos te das cuenta que es la inteligencia o el nivel intelectual de los grupos que dirigen el país cae por el suelo con esto y lo mismo el régimen político. Hay que ciertas cosas, ciertas herramientas sean captadas más fácilmente por el capitalismo, es hasta de manual y uno las puede suponer. Pero vos decís que la izquierda está siendo captada por el capitalismo. ¿Por qué mencionas esto? Primero quiero decir esto, no es que algunas cosas son captadas, es una red. Vos estás envuelto en esa red. Por ejemplo, vamos a suponer que lo tenga Alberto Fernández acá, al cual conozco mucho, porque estuve 4 años con él en la legislatura porteña, y en particular en una comisión, la Comisión de Legislación del Trabajo. Nos reunimos 2 veces por semana, 4 años, más la red, ¿te das cuenta? Discusiones todo el tiempo, lo conozco de memoria. ¿Qué es lo que me va a decir? Pero claro, lo que pasa es que el sistema tiene que ser fortalecido, porque si no fortalecemos el sistema, todo se cae y es peor. Ya entras en la lógica de que defender el sistema está por encima de los intereses, no de los trabajadores, de la vida misma. Quiero ser muy preciso en esto. Se convierte en mercancía todo. La mujer
¿Por qué lucha la mujer? Porque en este sistema es convertida en mercancía. Este es el fondo de la cuestión. No hay otro fondo de la cuestión. Dicho esto sobre este punto. Con el problema de la izquierda más bien hay una crisis que es mundial, porque ha abandonado su condición de fuerza antagónica. Quiero subrayar la palabra antagónica. Antagónica quiere decir que se presenta frente a la sociedad con principios, programas y propuestos antagónicos al capitalismo. El capitalismo está más o menos estable, se presenta como fuerza antagónica porque finalmente vive de la explotación del hombre por el hombre. Se agrava la situación, sube la denuncia, explota el país, busca canalizar eso en una lucha positiva para los trabajadores. Pero en cualquier circunstancia, en unas ocasiones por medio de la propaganda, otros por la propaganda y la organización, otros por una lucha enérgica desenvuelta a fondo, es una fuerza antagónica. En todo el mundo la izquierda se quiere presentar como una alternativa de izquierda dentro de este sistema. Es internacional. Lo digo para entender que no es que tenemos una izquierda particular de aquí, culpable de esto, es una tendencia internacional. ¿En qué se manifiesta? Te voy a dar simplemente un ejemplo por si tienen tiempo, tienen ganas y los oyentes no se cansan, te enchufo 10. San Lorenzo quiere volver a Boedo. Como los capitalistas dominan todo, transformaron el retorno de San Lorenzo a Boedo en la rezonificación de Boedo. Donde antes no se podía construir más de 4 pisos, ahora puedes ir a 10. Donde antes no podía haber mucho boliche por ruido ambiental, ahora podés construir boliche, polo gastronómico, etcétera, etcétera. Es un negocio capitalista. Los capitalistas, escúchame, laburo de esto, fenómeno. Pero esto es un negocio capitalista. Una rezonificación, una modificación del Código de Planeamiento Urbano requiere 2 votaciones y en el medio una audiencia pública. En las 2 votaciones, Miriam Bregman y Gabriel Solano, del Frente de Izquierda... Votaron en contra. A favor. ¿Cómo? Pero si no son de... Bueno, ahí está lo que te quiero decir. Esto es una manifestación, pero no es la primera. Si te la cito, es porque es la más clara, la que explicada al público... Es más fácil de entender porque el tema de Boedo, San Lorenzo, Tinelli... No, porque la gente entiende lo que es una especulación inmobiliaria, etcétera. Hay algunos que me dicen mejor. A mí me gusta que haya más boliche, que el metro cuadrado suba. Fenómeno. Pero no es la posición de un socialista. Entonces ahí tenés un ejemplo. Te puedo dar otros. Es decir, lo que al principio fue una discusión de método, cómo actuar frente a problemas políticos en general, lentamente se fue convirtiendo en una acción que revela una integración al Estado. El pretexto siempre es el mismo. Los hinchas de San Lorenzo votan. Jorge... Y por un voto entregás el alma. Bueno, me gusta porque se empiezan a abrir muchas ventanas para ir charlando. Para quien recién se prende la radio, estamos conversando con Jorge Altamira. También le presento a Lucas Gianetti, que está aquí con nosotros. Te quiero interrumpir un poquito. Saludá. Hola, déjame que te interrumpa en un cosito, en un aspecto solo, porque recién estaba reflexionando que con todos los problemas que hay y toda la plataforma nuestra, nos estamos metiendo en un punto en particular. Pienso que el punto particular es importante, pero quiero decir algo más. La inmensa mayoría de este país cree que el candidato del Frente de Izquierda soy yo. Bueno, claro. y ahí está la pregunta. Entonces, con esta posición, quiero decirle, ojo al piojo. Claro, yo soy el candidato del Política Obrera, lista 322. Ahí está la pregunta, ¿no? Por primera vez, un histórico dirigente del Partido Obrero se presenta, por otro lado, con Política Obrera. ¿Qué sensación te trae esto? Siendo fundador del Partido Obrero. No. ¿No? No, ahí es interesante. Yo soy el fundador de Política Obrera. Claro. Que es antecesora del Partido Obrero. ¿Antecesora? Lógico. A nosotros, a Política Obrera, tiene el inmenso honor de haber aparecido en el decreto número 2 de la Junta Militar declarándole ilegal. Ese es nuestro pedigree. Es el primer antecedente de Política Obrera. No, de la dictadura. Claro que ahí... En el año 64 apareció un grupo Política Obrera con un periódico Política Obrera. ¿Cómo nace el Partido Obrero?
estando ilegales, y todavía con el gobierno militar, se convoca elecciones. Nosotros no podemos ir a un juez y decirle, queremos legalizar política obrera. No, señor, usted está ilegalizado. Claro, y ahí... Tengo que esperar que venga la democracia. ¿Y en el medio qué hago? Entonces, para mantener la tradición de política obrera, fundamos el Partido Obrero. P-O-P-O. Muy bien. ¿Entendés? Me Bueno, gustó. macanudo. Este es el punto. Ahora, hay una polémica sobre estos problemas en el Partido Obrero y con métodos ilegales desde el punto de vista de los estatutos del Partido Obrero, expulsan a 1.200 compañeros, creyendo que era una historia terminada y un aparato que se consolidaba. No, esa tendencia, bajo la pandemia consiguió la legalidad. Cuando vos y yo, te guste a vos o me guste a mí, teníamos que mantener 1,5 metros de distancia, fuimos a la gente a pedir que se afilie a política obrera. Era un trabajo tremendo. Te voy a contar más. Salió una ley en el Congreso que suspende una serie de requisitos que los partidos tienen que cumplir en materia de afiliación, etcétera, por la pandemia. Es decir, no vayan a la calle a completar esos requisitos porque hay pandemia. Los partidos que ya están, nosotros que veníamos de afuera, ¿Pudieron? no nos dieron esa licencia que nos tenían que haber dado. Miren, son figuras conocidas, estamos en pandemia, no vamos a restringir los derechos políticos. Nosotros hicimos esto y obtuvimos la legalidad en varias provincias, de ciudades y en la provincia de Buenos Aires. Y estamos traduciendo una lucha histórica, es decir, el parlamentarismo va a resolver la pobreza. Yo en C5N, ¿ayer fue domingo? Ayer fue domingo. Ayer a la noche en C5N, yo que soy candidato al Congreso, dije que el Congreso no va a resolver nada. Y que no tengan ninguna duda que no van a resolver nada, y que voy al Congreso a denunciar que no va a resolver nada, y a ser un tribuno de todos los que reclaman sin ser escuchados. Vos decías, y escuché esto del parlamentarismo revolucionario. Es decir, hacer un uso, si somos antagónicos y queremos una revolución que modifique positivamente la situación social, vamos al parlamentarismo en esa condición. No es que nos cambie el Parlamento. Nosotros no cambiamos de condición. Y usamos la banca. Yo ya lo hice 4 años. Cuando se publiquen alguna vez mis intervenciones, ustedes van a ver una cosa impresionante de polémica política en defensa de todo esto y la aprobación de leyes propuesta por el único diputado del Partido Obrero en una legislatura de 60 que se llevó el 75% de los votos y en una ocasión la unanimidad. Bueno, pero hay también son formas de hacer política y de legislar diferentes por ahí a la de estar simplemente sentado y levantar la mano, sino de juntarse, de ir con el sindicato, ir con los empresarios, de que es esto de soltar la burocracia política y obviamente importa, pero si la otra pata no está, la mesa se te cae. No, es muy importante lo que vos decís. Te voy a contar una cosa, porque yo presenté un proyecto de reducción de la jornada laboral, firmado Jorge Altamira, Filoso tema. Sí. Filoso porque lo pueden usar te lo pueden apropiar culturalmente para el otro lado. Y porque también la reducción de la jornada laboral se puede usar para precarizar más, para pagar menos. Por eso es un tema que hay... No hay ninguna posibilidad. A ver, cualquier idea se puede distorsionar. Uno defiende esta idea, después si alguien la quiere distorsionar. No, yo lo que quiero decir, los trabajadores del subte tenían un trabajo insalubre. Habían tenido en el pasado 6 horas, la dictadura Menem lo suprimieron, yo planteé de nuevo las 6 horas. Primero movilicé al sindicato, no al sindicato, a los obreros del subte que eran de la UTA, contra la burocracia de la UTA. Cuando vi que estaba maduro, les pedí que la ley la redacten conmigo, que yo no la iba a redactar solo. No me preguntaron por qué, si vos sos legislador. Porque yo quiero probar que ustedes pueden gobernar. Y si un obrero puede redactar un proyecto de ley, estará haciendo un acto de gobierno. Convertí esto en un principio. Ningún proyecto mío salía con mi firma exclusiva y después decían, vamos a Altamira, nada. Lo redactaron. Hubo una movilización. Esto es un parlamentarismo que no hay. Tal punto no hay.
ustedes me meten un tema fantástico, que en 3 legislaturas nos han querido expulsar por esto. A mí en la porteña, a los compañeros de Salta, y hubo todo un debate. Hubo pequeñas diferencias en los debates, pero el asunto era el siguiente. Señor diputado, usted trabaja acá. Nada de ir a la calle a promover disturbios. Estuvieron a punto de expulsar a nuestros legisladores en Salta, se formó una comisión y todo lo demás. Fíjate que este método llevó a un tema de este tipo. Y en la legislatura porteña hubo un debate importante. Porque en un momento determinado se cansaron de mí. Y entonces dijeron, vamos a debatir esto. ¿Qué somos acá? ¿Somos o no somos funcionarios del Estado? ¿Quién nos paga? Y yo dije, pero discúlpenme, funcionario del Estado yo no soy. Yo estoy sentado aquí no porque me contrató un patrón llamado Estado, sino porque me votó una parte de la ciudadanía. Por lo tanto, yo represento al pueblo contra el Estado. Y ustedes son agentes del Estado contra el pueblo, a pesar de haber sido votados por el pueblo. Pero ¿qué debate ese de cómo se ha transformado la política y los puestos en una patronal? Macanudo, pero quiero mostrarte con esto, que esto que estamos discutiendo ahora, de la izquierda y nuestra política y lo demás, ha tenido repercusiones de todo carácter durante muchos años antes de ahora. Y nosotros hemos tenido una política absolutamente perfecta. Perfecta no en el sentido de perfecto, ¿no? Sino coherente. Y conciso. Manteniendo consistente, sí. Eso quiero decir, no perfecta. Consistente, coherente, sistemática. Entonces, hoy vamos a esta batalla con esas ideas. El otro sector va a ser la tercera parte del sistema. San Lorenzo. Che, no podemos dejar, no, se va a enojar la hinchada del Ciclón. Uno agarró y me dijo, no, esto es el personalismo de Altamira que es hincha de Huracán. ¿Te das cuenta? Boludeces. Pero acá había un debate. Hay otra cuestión. El gobierno argentino adhirió a un protocolo que elaboraron Netanyahu, bueno, ya no es más, pero era primer ministro de Israel y Trump, que asimila el ataque al Estado de Israel como antisemitismo. Lo aprobó Solá, el gobierno argentino. Pidió ratificación al Parlamento. Llegó a la legislatura. Miriam Bregman y Gabriel Solano votaron a favor. ¡Epa! Ahí otro ejemplo. Ojo, mirá, un montón de cosas ahí. Jorge, Política Obrera obtuvo 2 concejales, uno en Orán y otro en Colonia Santa Rosa. Las dos son de Salta, ¿no? Sí. ¿A qué creen que se debe estos resultados y cómo planean replicarlos? No, aquí se ven los resultados muy simples. Nuestra corriente, que es del Partido Obrero, es mayoritaria en Salta. Ahí quedó un núcleo de lo que llamamos el partido oficial en la capital, con todo el renombre que tiene de que fueron legisladores, etc. Pero en los distintos departamentos, en el conjunto de la provincia, existimos nosotros. Entonces nosotros, existiendo como organización, dimos una batalla electoral como política obrera y ganamos estas 2 concejalías. Entonces el primer aspecto es, como organización, somos la antigua organización, que era mayoritaria, fue expulsado todo Salta. El otro tema que tiene que ver con esto es lo siguiente. Bueno, el otro tema es que nosotros tenemos un trabajo muy importante. Nosotros tuvimos a un 0-1 de tener un tercer concejal en la ciudad de Hipólito Yrigoyen, que tiene su importancia, por lo menos para mí, porque en Hipólito Yrigoyen está, ¿cómo se llama?, Southern Corporation, el Tabacal, la gran empresa azucarera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a dar una batalla política y nos vamos a estructurar porque tenemos una organización. Pues no sé, ¿qué suponés vos que implica esos? Hemos logrado concejales nosotros, que estamos afuera, y se quedaron en el departamento de San Martín, en Tartagal. Ellos sí se presentaron, consiguieron armar una lista, ganamos nosotros. Entonces, es la autoridad política nuestra. Probablemente mucha gente diga, no,
donde está Altamira, está el Partido Obrero que yo siempre voté, por lo tanto ahora voto Política Obrera. Jorge, ya no sé cómo venimos de tiempo, la verdad que nos hemos copado charlando. Te quiero preguntar un poco Pergamino. A mí me gusta también, más allá de que sos un dirigente a nivel nacional, también un poco cómo viste la ciudad. No se puede conocer una ciudad en la visita que hiciste hoy, pero un poco cómo te sentiste recibido, qué te dijo la gente. Lo que tiene un político como vos es que al haber estado en la tele, a veces la gente se sorprende, porque por ahí gente que no ha estado circulando tanto en medios nacionales no es tan conocido. ¿Cómo te sentiste en Pergamino? ¿Qué viste? ¿Qué fue lo que hablaste con los vecinos ahí que tuvieron una asamblea? Para contarnos un poco cómo fue tu experiencia acá en la ciudad. Hay una cosa que es esta. Primero, no es la primera vez que vengo a Pergamino, entonces de alguna manera el tiempo pequeño, corto tiempo que tuve hoy, en una campaña, imagino, en la provincia de Buenos Aires, no. Hay distritos que conozco muy bien y no voy a ir. Voy conociendo. Además conozco históricamente la Argentina. Esto es muy importante. Conocer históricamente a tu país. Entonces, en primer lugar, hay una cosa muy significativa, pienso yo, y creo que tengo razón, de que partidarios míos, de nuestra corriente política, y adversarios me tienen un respeto a morir. A morir. Es decir, de golpe, si me encuentran diciendo algo en algún lugar, se paran porque dicen, no coincido, pero voy a sacar cosas interesantes de acá. Naturalmente, tienen una confusión, porque en definitiva, esas cosas interesantes son el resultado de una concepción de la sociedad, de una concepción de la política, y encontrarlas interesantes ya es medio trotskizarse. Después votarán por otro lado, pero al final es un reconocimiento político muy importante. Lo más importante es eso. Mira, te cuento una pequeña infidencia. Hoy, armando un poco la entrevista, yo a veces lo que hago, porque a veces realmente es complicado chicanear un poco a un dirigente que tiene el vocabulario, el conocimiento, le mandé a un dirigente que no está en la misma corriente acá que el compañero Gianetti, y me dice, mira, la verdad, si querés chicañar a Altamira se te va a complicar, porque no pienso en algunas cosas como él, pero la verdad que habla de una forma y explica y realmente es implacable, y me lo dijo alguien que está en una interna, que ni siquiera está esa interna acá en Pergamino. Después, fuera del aire les cuento bien quién. No, pero quiero decirte también lo siguiente, que la condición de gente que no opina como nosotros está incorporada en nuestro conocimiento. Yo sé porque, es decir, no es que sé, saber nadie de fondo sabe nada, pero tengo una caracterización. ¿Qué le pasa a este sector de la clase media, a otro? Por ejemplo, hay un sector de la clase media que se derechiza. Y todo el mundo cree que, bueno, nueva onda, Las crisis capitalistas afectan mucho a los trabajadores, pero también afectan a los sectores partidarios del capitalismo, que habiendo conquistado una posición de seguridad económica, de golpe ver que tambalea. Si lo hemos vivido hace no demasiado tiempo. Macanudo. Pero puede haber transducciones políticas transitorias, más o menos transitorias o lo que fuere. ¿Y eso puede ser la expresión del liberalismo? Esa gente, esa clase media que ve en el discurso por ahí bastante de rechazo, hasta de odio, diría yo, que se ve identificada y que reproduce eso. Hay una característica de este tipo de fenómenos en que el que lo recoge no dice nada. Esto es fundamental. No dice nada, lo que atiza es bronca. Bronca. ¿Por qué? Porque una clase media que cree en el capitalismo y que se esforzó por tener seguridad económica, cuando se viene abajo, no se transforma en anticapitalista. Entra en una confusión descomunal. Quiere volver a la otra situación. Y no advierte que el sistema no se la va a dejar. Pero ella quiere este sistema, es un impas. Esa idea de que cada clase tiene soluciones, no, hay clases que no tienen soluciones. Y no la van a tener. Lo que en alguna época fue una oportunidad, ahora se ha cerrado. Y entra en la confusión. Entonces viene un loco lindo que putea, dice malas palabras. ¿Me entendés o no? Yo cuando pasa eso, más lenguaje claro, más castellano como idioma nuestro, como país, nada. Ninguna concesión. La más mínima concesión al lenguaje violento, esto y lo otro,
es una victoria de mi enemigo. Ahora, no es una derecha en crecimiento, es en decrecimiento. Porque como le expliqué a todo el mundo, en este país hubo una derecha que formó un partido político importante, que organizó las universidades importantes dirigida por un ingeniero llamado Álvaro Alzogaray. De ahí mamó Massa, de ahí mamó Vudú. Y ellos dirigieron el gobierno de Menem, que duró 10 años. Ahora viene un loco lindo, que tiene dificultades para explicarse. Ustedes no lo notaron que ya les cuesta explicarse. Se pone rojo. Se pone rojo, Se no enoja. encuentra las palabras, quiere decir que en su valero se entremezclan un montón de cosas, y entonces recoge este deshilachamiento social. Confirma la catástrofe argentina, que golpea masivamente a los trabajadores, 50% de pobreza, y ataca a un sector que era el bastión. Y otra cosa más, es un fraccionamiento de Juntos por el Cambio. Sí, eso, gran detalle que no es un detalle. No, estuvieron en el gobierno, fracasaron. Milei dice que él no pertenecía Juntos por el Cambio ni al gobierno de Macri, pero está grabado en un programa con Fantino de Animales Sueltos, en el que dice que el nombramiento de Sturzenegger como presidente del Banco Central es un hecho histórico y va a ser historia, y Sturzenegger con Caputo fueron las dos espadas que derribaron la economía argentina en 2018. Fue histórico, Fue histórico. pero lo planteaba para otro lado. Para otro lado. Jorge, te hago la última porque en una entrevista que leí, vos decís que tu papá estaba en la lucha y que dijo, mira, lo voy a leer porque vos sabés que dijo frases que fueron terremotos mentales. Y yo creo que ese tipo de frases son las que por ahí pueden movilizar a la gente que está escuchando. No te digo que las mismas frases que te dijo tu viejo, pero alguna de esas cosas que vos escuchaste de joven y te volaron la cabeza. Que vos digas, que vos sientas que si lo escucha alguien, no te digo que se va a hacer zurdo, pero no se va a hacer trotskista, pero va a empezar a dudar un montón de cosas que está pensando en este momento. ¿Se entiende Mira, por yo dónde mismo voy? todo el tiempo, incluso en esta conversación, di mi versión de la realidad diferente a cómo es presentada y todo el mundo se pone, ¿cómo? Yo pensaba lo contrario. ¿No es cierto? Lo que ocurre es lo siguiente. Para darte un ejemplo, en este momento, y tampoco quiero excederme en el tiempo, no se me ocurre más que contar un ejemplo. Nosotros éramos un barrio obrero. Y como todo barrio obrero cuando yo era niño, porque te voy a contar de niño, éramos todos peronistas. Pero había una familia que no era peronista. Y vivía en una linda casona, y los chicos del barrio éramos amigos de las nenas de esta familia, que en realidad era madre, el padre creo que había muerto, y la llamábamos la tamborina en el barrio. ¿Por qué? Porque en las elecciones de 1946, Perón Quijano y la oposición Tamborini Mosca. Entonces, como el candidato a presidente se había llamado Tamborini, yo eso no lo sabía porque en esas elecciones tenía 3 años, la llamamos la tamborina. Esta tamborina tenía una pelea conmigo y yo era muy, muy chiquito, 5 años, 6 años, una mamá. O sea, la mamá contra vos de 6. Contra mí de 6. Ya eras bravo de chiquito. Porque era peronista la puta que los parió, decía. Como veía que yo era peleador en discusiones, me quería convertir para el otro lado. Y un día me dice, ¿qué mierda te dio Perón que ustedes viven en una pieza y son 6? Me destrozó. Me destrozó. Primero porque me dijo que éramos tantos y vivíamos en una pieza. Y políticamente me destrozó porque como somos peronistas y todo esto. Realmente lo revivo en este momento. Esto es lo único que me lo puede resolver mi viejo. Entonces, espero que vuelva al laburo, se despertaba a las 4 de la mañana, tenía que marcar la tarjeta a las 6, tenía más de un trabajo, venía para la hora de cenar. Yo le digo, mira papá, la tamborina me dijo, ¿por qué somos peronistas? ¿Sí?
finalmente vivimos en una pieza. Me dice, tiene razón. Tiene toda la razón la Tamborina. Ellos son 2, 3 y viven en una mansión. Lo que tiene que hacer el gobierno es expropiar la mansión y repartirlo entre los trabajadores. A una mente de 6 años me explotó la cabeza, y me explotó no en el sentido que muchos van a decir acá, mi padre me adoctrinó. No, chocaron las dos ideas, la de la Tamborina y la de mi papá. Yo podía elegir, y yo era consciente que estaba eligiendo. Entonces mi padre lo que tenía, que no es el único caso, porque de esto y mi padre lo que tenía era una aguda conciencia del conflicto social. Por ejemplo, vení, me decía, si un obrero se demora en el baño, adrede, ¿está bien o está mal? Está mal, papá. Sí, está mal. Pero sin embargo el patrón no tiene razón contra el obrero, porque trata de aliviar su explotación quedándose un rato más en el baño. No es maldad, quiero joder al prójimo. Ahora bien, décadas después, ¿tenía razón mi papá? Tenía razón. Quiero decir, ya ahora, con mi formación, con la vida que he tenido, la experiencia y todo lo demás, puedo juzgar desde una perspectiva enorme todo esto. Viví 3 dictaduras militares, etcétera, etcétera, etcétera. Yo después encontré, ya claro, no era un niño, adolescentes, que el método de pensamiento de mi padre era el método de Marx. Apenas empecé a leer a Marx, lo primero que dije, pero este tipo piensa como papá. Esto es muy fuerte. ¿Y tu viejo había leído, no? No, mi padre era un obrero. Claro. No, ojo, la tenía muy clara. Pero la tenía muy clara por experiencia sindical, por lucha. Leía el diario. Él no se iba sin leer el diario. Una característica que me transmitió. No iba a ningún lado sin leer el diario. Es decir, no teniendo una educación secundaria completa, era una persona que estaba perfectamente informada. Vos podías discutir con él de un problema internacional. Ahora, mi padre, en muchas ocasiones, tuvo posiciones que yo no comparto hoy. Pero cuando era chico y se las escuché, sentía que no las compartía. Bueno, pero es una forma de formar. Totalmente. Te voy a dar un ejemplo concreto. Te permitía disentir. Te voy a dar un ejemplo concreto. De nuevo un ejemplo. En el mismo periodo, niño. Viene el golpe de junio del 55. Se ubican. Bombardeo a Plaza de Mayo y todo lo demás. Entonces, Perón, después de una serie de denuncias y qué sé yo, convoca a la conciliación nacional. Y por primera vez los políticos opositores pueden hablar por radio. Bueno, hay una crisis en esa política. Perón se da cuenta que aunque le ofreció la conciliación, están preparando un golpe, y entonces presenta la renuncia al Congreso de la Nación. Y el Congreso se la rechaza, y entonces él viene al Congreso de la Nación y produce un discurso violentísimo, violentísimo. Me acuerdo muy bien, mi padre nosotros teníamos un balcón a la calle, o una ventana a la calle, yo estaba en la calle pegado a la ventana, y mi papá estaba del otro lado de la ventana, en nuestra pieza, y una radio en el medio. La violencia del discurso de Perón era enorme. Y al final dice, por cada uno que caiga, caerán 5 de ellos. Mi vieja. Feliz. ¡Viva Perón! Y digo, mira, papá, con este discurso se terminó Perón. Dicho y hecho. No, pero ¿Por qué? Yo esto me acuerdo porque yo digo, ¿cómo razoné el tema de ver que la violencia discursiva esconde la debilidad? Yo tenía muy poca edad para que eso fuera natural. Y yo la tuve y mi padre la contraria. Así que decir que mi padre no me adoctrinó siempre, ni lo que me decía era un adoctrinamiento. ¿Te das cuenta? No sé cómo hemos entrado en este tema. Por una cosa que vos leíste, vos leíste, una cita que leíste,
Pero la cuento porque tiene un valor pedagógico. Porque en este momento una maestra le bajó línea a los gritos a los niños, ¿no es cierto? Sí, sí. Mira, mi papá no era así. Mi papá te abría la discusión. Que mi viejo cuando abría la discusión gritaba como un animal, es cierto. Pero yo no me callaba. Y mi hermano tampoco. Es decir, era una pelea de iguales. Primer punto. Es decir, no te bajaba una línea, sino que habría una discusión. Primer punto. No es el método. Ahora, no se sanciona a una maestra. Con una maestra se discute el método que aplicó y se busca que reflexione de que lo cambie. No se la sanciona porque toda la jauría derechista quiere acabar con la escuela pública y quiere acabar con los sindicatos docentes. Y lo atacan por la presencialidad, lo atacan porque dice que no va a laburar. Cristina Kirchner, creo que fue en el discurso de 2013 de inauguración de la sesión legislativa, le pegó a los docentes como un animal. Dijo de todo de los docentes, que eran unos vagos. Sí, sí. ¿Entendés? Los que habían apoyado a Macri. No, 2002, no. ¿2013? No. Sí, 2013. Ah, no, entonces es previo. No, porque no podía. Claro, todavía no lo había dicho, esto lo dijo después. No, quiero decirte lo siguiente, ella ahora es vice. Por lo tanto, nada que ver con lo que Macri pudo haber hecho, porque fue antes de Macri. Quizás me equivoque, no fue en el 2013-14, quizás el 2012, pero es 2012, 13 o 14. Y yo violenté mucho a los docentes. Entonces yo la defiendo a los docentes estando en contra de su método. Y digo acá, nosotros, como fuerza histórica que nos pensamos constituir y desarrollar, tenemos esta forma de actuar frente a los trabajadores. Abrimos los debates. Hoy, ¿cómo empezó la asamblea en el barrio Rivadavia acá de Pergamino? Dije 4 palabras y dije lo siguiente: yo no vine a bajarle la línea a ustedes, sino que ustedes me pregunten a mí, me interpelen sobre cómo yo encararía los problemas que ustedes están o cómo la encararía política obrera. Y empezaron a hablar los trabajadores. Y se anotaron varios para hablar, hablaron varios y tuve mi discusión con varios. Jorge, te agradecemos por haber, de alguna forma te prestaste a la charla, no fue una entrevista formal en la que te decíamos 4 preguntas de las básicas, sino que nos pudimos interpelar y eso realmente lo respetamos y lo valoramos porque nos gusta, con todos nuestros errores y hasta los tuyos. Está bueno poder discutir un poco. Le agradecemos también a Lucas que se vino. Ya estamos bastante... Le debemos una charla a Lucas Gianetti también, pero te agradecemos por haber venido. Así que lista 32, política obrera... Lista 322. 322, perdón. Política obrera, se vienen las PASO. En las PASO, que tenemos que pasar las PASO para dar la gran batalla en la etapa posterior. Entonces lo que yo le digo al oyente, ¿querés que esto sea parte de la pelea electoral? Empezá por votándonos por las PASO. Porque como somos una fuerza nueva, aunque ninguno de nosotros es nuevo, bueno, hay muchos nuevos, pero es una fuerza que está construida desde el pasado, pero es nueva y no es conocida, esto nos puede perjudicar. Ya te digo, hay gente que vota a otras corrientes de izquierda pensando que la encabezo yo. Y hay periodistas que me dicen, bueno, ¿qué dice el Frente de Izquierda y tal cosa? Tengo que empezar, mire. No sé qué dirá, vaya a preguntarle a ellos. Por eso. Lo único que sí te tengo que decir para cerrar es que nosotros le propusimos a toda la izquierda una PASO de todos. Pero no... No caminó. Con esto, no, esto es muy importante. Permitime una palabra Sí, por final. favor. Nosotros nunca discutimos sin actuar y nunca actuamos sin discutir. Es decir, las PASO era, cada uno expone sus ideas, la gente vota y la lista se arma de acuerdo a los resultados de la votación. El mecanismo democrático que... Claro, pero nosotros hacemos de la discusión una especie de preámbulo de la unidad. Y de la unidad, ¿por qué unidad? Porque tenemos 2 partidos poderosos, el Frente de Todos y el Juntos por el Cambio, al cual tenemos que traerle más fuerza. Es decir, nosotros no debilitamos discutiendo, porque reservamos la política de la unidad con quienes disentimos. Jorge Altamira, muchas gracias, realmente fue un placer. No, te digo que esto es muy importante. Quiero que lo tengan presente porque termino con esto. La política es un método. Acá va a ser fácil porque va a ser más corta la lista, va a ser más fácil de reconocerla. No, pero toda política es un método. Es un método de trabajo, de organización.
Cuando hay un método, vos podés tener plena confianza en que los objetivos que se enuncian, ese lo quiere cumplir. No, si lo va a cumplir es un problema de toda la humanidad, pero que lo quiere cumplir sí, porque tiene un método. Ha pensado y organizado la forma de alcanzar ese objetivo. No te puede estar metiendo el perro. Lo que te mete el perro, te tiran cualquier bola en cualquier momento y vos tenés este espectáculo penoso de que esta maestra fue castigada por Kicillof siendo una maestra kirchnerista, fue elogiada por Alberto, mirá vos, y Cristina Fernández, silencio total. Tuviste 3 posiciones políticas de la misma fuerza, no tienen método, no saben dónde van. Bueno, se abren tantas discusiones porque son temas que yo digo siempre, el peronismo, el mayor problema del peronismo en el poder es el mismo peronismo, porque empiezan a pelearse, pero podríamos estar charlando... Pero la curva del peronismo es declinante, es poderosamente declinante. ¿Sabés qué? Ya que hablamos de pobreza, es cuando vos tenés un vaquero, un jean, no sé cómo lo quieras llamar, y primero le haces un remiendo en el trasero, después le haces un remiendo acá y le terminás haciendo un remedio en otro lado, y entonces al final alguien te dice, mira, deja el peronismo y hacé como ahora, que salen con jean todos cortados en distintas partes de la pierna y se acabó. Ya ni para Bermuda, no va para más. Ni para Bermuda. Ni para Bermuda, muy bien. Realmente un placer, te agradecemos por charlar con nosotros. En alguna otra visita te estaremos esperando, y a Lucas agradecerle también por la gestión, y cuando ya nos acomodemos estaremos charlando con él un poco de lo que es aquí en Pergamino la contienda.